Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? El día de hoy voy a estar platicando sobre lo que son procedimientos analíticos, y para ello vamos a tener que tomar un concepto que se llama importancia relativa, y vamos a iniciar con lo que está descrito en las normas de información financiera. Por ello voy a compartirles un poquito de lo que se refiere la NIF A1 y su actualización. Pues vamos a empezar con lo primero que nos dice la NIF A1, que se refiere principalmente a que la NIF A1 nos marca el marco conceptual de las normas de información financiera y está integrada por los párrafos incluidos en la introducción, los capítulos 10 al 100, los cuales tienen el mismo carácter normativo. Además tiene lo que viene siendo los apéndices, que no son normativos, pero que nos hacen sobre todo un contexto de cómo se deben de aplicar. La NIF A1 debe de aplicarse de manera integral con las normas de información financiera. Vamos a tener el primer párrafo, que es de manera introductoria. Las normas de información financiera, NIF, son los pronunciamientos normativos emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, CINIF, que regulan la preparación de la información financiera contenida en los estados financieros. Las NIF están conformadas básicamente por dos grandes grupos de pronunciamientos normativos: el marco conceptual de las NIF y las NIF particulares. En 2018, el International Accounting Standards Board, organismo emisor de las normas internacionales de información financiera, publicó una actualización de su marco conceptual para información financiera de las NIF. En consecuencia, el CINIF consideró convenientemente actualizar el marco conceptual de las NIF para conservar la más alta convergencia posible con la normatividad internacional. Adicionalmente, desde la emisión del marco conceptual de las NIF en 2005, se han emitido una gran cantidad de NIF particulares, lo cual también generó la necesidad de actualizarlo para asegurar que siga siendo funcional. Y este capítulo cambió de nombre. Antes se llamaba Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y ahora solamente se llama Objetivo de los estados financieros. La razón del cambio es dejar un título más simple, tomando en cuenta que para que los estados financieros cumplan su objetivo es necesario entender las necesidades de los usuarios de dicha información, quienes fundamentalmente requieren de información útil para tomar decisiones económicas con respecto a la entidad. Por su parte, ya de manera precisa, el numeral 15.3 nos indica que el marco conceptual se integra de una serie de criterios interrelacionados y ordenados en forma secuencial, que van de proposiciones generales a proposiciones particulares. Aquí nos vamos a referir que el capítulo 30, Objetivo de los estados financieros, se definen los estados financieros que deben de emitir las entidades para cubrir las necesidades comunes de los usuarios. Asimismo, se explica la utilidad de los estados financieros, la información que proporcionan y sus limitaciones. En el numeral 18 nos habla sobre el juicio profesional en la aplicación de las NIF. 18.1 nos dice: el juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para elegir la mejor aplicación de las NIF dentro del contexto de la sustancia económica de la transacción u otro evento a ser reconocido. Por su parte, el numeral 18.2 nos habla de que el juicio profesional debe de ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, el cual consiste en aplicar cautela al hacer juicios, especialmente bajo condiciones de incertidumbre, con objeto de preservar la utilidad de los estados financieros. Estos deben de contener explicaciones sobre la forma en que se ha aplicado el juicio profesional, con el propósito de permitir al usuario formarse un juicio adecuado sobre hechos y circunstancias que involucran la transacción u otro evento sujeto a reconocimiento. El numeral 18.3 nos indica: el juicio profesional se emplea comúnmente para determinar estimaciones contables confiables, determinar grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de eventos futuros, seleccionar alternativas en el tratamiento contable, elegir normas contables supletorias a las NIF cuando sea procedente, establecer tratamientos contables particulares y lograr equilibrio entre las características cualitativas de la información financiera.
El numeral 18.4 ya nos va a hablar de manera precisa sobre la determinación de estimaciones contables confiables, por lo cual la actividad económica involucra en algunos casos un ambiente de incertidumbre, lo que obliga a hacer diferentes supuestos para la adecuada evaluación y cuantificación de los hechos económicos futuros, y derivado de lo anterior, el uso de estimaciones contables es parte esencial del proceso de la preparación de la información financiera. Su determinación requiere del empleo del juicio profesional, el cual busca prever y estimar hechos probables a la luz de circunstancias actuales, pero desconocidos en cuanto a su importe o a su fecha de realización, reconociéndolos adecuadamente a pesar de las posibles incertidumbres inherentes al hecho en cuestión. El numeral 18.5 nos va a decir que las estimaciones contables deben basarse en la información disponible que tenga la entidad en su momento y deben ser revisadas si cambian las circunstancias en las cuales se basa la determinación. Deben de ser confiables y basarse en circunstancias actuales y relacionadas con eventos que ocurrirán en el futuro. Como ejemplo están las estimaciones para pérdidas crediticias esperadas o para inventarios obsoletos y de lento movimiento, las estimaciones de la vida de los activos sujetos a depreciación, las provisiones por beneficios a empleados, las estimaciones de ingresos para determinar el grado de avance de una obra en construcción, entre otras. El numeral 18.7 nos habla sobre la determinación de grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de eventos futuros. Por ello es que el reconocimiento contable debe tomar en cuenta los distintos grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de eventos en el futuro y debe hacerse a partir de la evidencia disponible como sigue. Inciso A, probable, es decir, cuando existe una certeza razonable de que el evento futuro ocurrirá. El inciso B nos dice que es posible cuando el evento futuro pueda ocurrir pero sin que exista una certeza razonable de que ocurrirá. Y el inciso C nos dice que sea remota, es decir, que es cuando no existen indicios o evidencias suficientes que permitan afirmar que el evento futuro pudiera ocurrir. Entonces, aquí nos vamos a brincar al concepto de asociación de costos y gastos con ingresos, que nos establece el numeral 26 y que de manera precisa nos va a decir que una entidad debe de asociar en el mismo periodo contable los costos y gastos con los ingresos que le son relativos, cuando se encuentran devengados independientemente en la fecha en que se realicen. Es decir, el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos es el fundamento del reconocimiento de una partida en el estado de resultado integral. Esto es, los ingresos deben de reconocerse en el periodo contable en el que se devengan, asociándolos con los activos que lo consumieron y costos y gastos que incurrieron en el proceso de generación de los ingresos. Por tal motivo, la asociación de los costos y gastos con los ingresos que llevaron a cabo, pues tenemos que ir identificando los costos y gastos que se erogaron para la generación de ingresos del periodo. En su caso, deben efectuarse provisiones de dichos costos y gastos, de tal forma que vayamos distribuyendo en forma sistemática y racional ciertos costos y gastos que están relacionados con la generación de ingresos a lo largo de distintos periodos contables, tal como la depreciación, la amortización de los activos de largo plazo. Y pues nos vamos a encontrar con el fenómeno de la consistencia, que el numeral 29 establece que una entidad debe de seguir un mismo tratamiento contable en transacciones u otros eventos similares, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la sustancia económica de dichas transacciones y eventos. Por tal motivo, algunas normas particulares establecen tratamientos contables alternos, debiendo de seleccionar el que mejor refleje la sustancia económica de las transacciones u otros eventos. El tratamiento seleccionado debe permanecer a lo largo del tiempo. La consistencia propicia la generación de información financiera comparable, sin la cual pues no habría posibilidad de conocer si los cambios en los valores contables se deben a efectos económicos reales o tan solo a cambios de tratamientos contables. Por lo tanto, la consistencia coadyuva a que pueda haber una comparación de la información financiera de una misma entidad en distintos periodos contables, y a la comparación
pues con otras entidades. El objetivo de los estados financieros nos debe de llevar principalmente al numeral 33, que nos habla sobre la utilidad de los estados financieros. En especial, se asume que los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario si proveen elementos de juicio, entre otros indicadores de su nivel o grado de solvencia, liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad. Debemos de entender que los indicadores de riesgo financiero sirven al usuario para evaluar la posibilidad de que ocurra algún evento en el futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas, que hayan servido de fundamento en la cuantificación de términos monetarios, de activos y de pasivos, o en la evaluación de estimaciones que, de ocurrir dicho evento, pueden originar una pérdida o, en su caso, una utilidad atribuible a cambios en el valor de los activos o pasivos, y por ende cambiemos los valores económicos que le son relativos. Los principales riesgos que por sí solos o combinados pueden afectar a una entidad son los siguientes: el riesgo de mercado, que puede ser cambiario, que puede ser por tasas de interés, que puede ser por créditos; el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de flujo de efectivo. La utilidad es la característica fundamental que debe tener los estados financieros. Esta se define como la cualidad de satisfacer las necesidades comunes de los usuarios y constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas restantes. Las cualidades se clasifican en fundamentales o de mejora. Y entonces aquí nos vamos a encontrar que las características cualitativas fundamentales nos deben de reflejar que los estados financieros tienen relevancia y tienen una representación fiel. Las características cualitativas de mejora pues nos van a decir que vamos a poder hacer comparabilidad sobre los estados financieros, podemos hacer verificabilidad, van a estar presentados de forma oportuna y nos van a permitir que sean comprensibles, pues para que las personas que son usuarios de los estados financieros puedan leerlos e interpretarlos. Las características cualitativas fundamentales, por su relevancia, vamos a encontrar que los estados financieros son relevantes cuando influyen en la toma de decisiones económicas de quienes los utilizan. Y para que los estados financieros sean relevantes, podemos generar información que puede ser predecible y que puede permitirnos la confirmación. Sobre todo, nos debe demostrar aspectos importantes que permitan que nosotros podamos tomar información, y a este fenómeno se le llama importancia relativa o materialidad. La importancia relativa en unos estados financieros nos indica que la información contenida en los estados financieros deben de incluir todas las transacciones y todos los eventos que afectaron económicamente a la entidad, y que la información tiene una importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o su presentación errónea afecta a la percepción de los usuarios para la toma de decisiones. La importancia relativa tiene una extensa gama de posibilidades de utilizarse en el juicio profesional, según sean las circunstancias particulares en las que se reconoce o la transacción de un evento de los efectos financieros. Por lo anterior, no es posible establecer con exactitud en la NIF los parámetros que definan la importancia relativa de una transacción o de un evento. Con mayor razón, si considera la existencia de esas limitaciones, pues debemos de decir que en orden práctico es difícil establecer una línea general que delimite los hechos que tienen una importancia relativa, pero tampoco no es posible establecer parámetros aplicables para todas las entidades. Sobre todo porque la importancia relativa va a depender de sus características y naturaleza de la propia entidad. Los efectos económicos futuros derivados de una transacción o de un evento no siempre pueden determinarse. Existen situaciones que no pueden expresarse en cifras monetarias en un momento dado, pero que en el transcurso del tiempo pudieran tener un impacto importante, y los factores que determinan lo importante de un hecho económico en cierto momento pueden cambiar considerablemente el futuro, otorgándole mayor o menor importancia relativa. La importancia relativa no depende exclusivamente del importe de una transacción o de otro evento, sino también la posibilidad de que se influya en la interpretación de los usuarios en la información financiera, considerando todas las circunstancias. Ello implica que la evaluación de la importancia relativa debe regirse por el ejercicio del juicio profesional ante las circunstancias que incidan en cada situación concreta, y no por
cuantificaciones preestablecidas. Por esta razón, la importancia relativa no depende del establecimiento de parámetros o umbrales o reglas establecidas, pero sí del juicio profesional que constituye la mejor base para definir sobre el significado de los hechos que tienen un lugar en el curso normal de las operaciones de la entidad. La evaluación de la importancia relativa debe hacerse en el marco de características cualitativas, tomando en cuenta su efecto en los estados financieros. La importancia relativa en atención a los aspectos cuantitativos, debemos de considerar que en algunos casos es posible definir la importancia relativa de una transacción o de otro evento en un contexto general, atendiendo simplemente a su monto. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que un mismo monto puede tener, sobre todo en el contexto en una pequeña entidad, y de no ser esta entidad, una gran magnitud. Tomando en cuenta lo anterior, resulta fundamental seleccionar las bases adecuadas, sobre todo para hacer evaluaciones correspondientes. Limitar esta situación a definir cuál es la proporción que guarda esa partida dentro de los estados financieros, la proporción que guarda la partida sobre otras partidas relacionadas, la proporción que guarda una partida en el monto correspondiente de años anteriores o sobre estimaciones de años futuros. Considerar que el efecto en los estados financieros de todas aquellas partidas que individualmente no representan una proporción sustancial, pero en su conjunto sí lo hacen. La existencia de partidas que deben de presentarse por separado o que se deben de presentar de forma compensada. La evaluación de la importancia relativa de estos casos pues debe de hacerse considerando las partidas en forma separada, compensada, según sea el caso, para evitar errores de apreciación. La importancia relativa en atención a aspectos cualitativos, vamos a hablar que en ocasiones la importancia relativa de cierta información debe de evaluarse en términos cualitativos, atendiendo la importancia de una determinada transacción o de un evento en forma específica, así como su naturaleza, ya que el importe de una escasa cuantía pues puede ser que no sea tan importante, pero si se origina una situación de una transacción habitual, pues obviamente la repetición de esta transacción puede generar una situación anormal o inusual, lo cual pues se explica más adelante, pero lo veremos en un ejemplo. Para evaluar la importancia relativa de una transacción o de un evento, debe tomarse en cuenta si se refiere a una situación de carácter no usual que influye sensiblemente en la determinación del resultado del ejercicio, si está sujeto a un hecho futuro o condición, si no afecta por el momento, pero en el futuro pudiera afectar. Su presentación obedece a leyes, a reglamentos, disposiciones oficiales, contractuales, corresponde a transacciones con partes relacionadas o es trascendente debido a su naturaleza independientemente de su monto. Sobre todo en el capítulo 80 nos habla de presentación y revelación, y en el numeral 83.3 nos vamos a encontrar que la agrupación es la presentación conjunta de partidas de activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos o gastos que tienen características compartidas y están incluidos en la misma clasificación. La agrupación hace la información más útil, resumiendo un volumen de detalle. Sin embargo, la agrupación oculta parte de ese detalle y por ello debe de encontrarse un equilibrio de la forma en que esta información relevante no se oscurezca con muchos detalles insignificantes o por una agrupación excesiva. Puede ser necesario niveles diferentes de agrupación en partes distintas de los estados financieros. Por ejemplo, habitualmente el estado de situación financiera y el estado de resultado integral del periodo proporcionan información resumida y más detallada en las notas a los estados financieros. La compensación, a menos que una NIF particular requiera o permita su compensación, deberá presentarse por separado. La compensación es la presentación de uno o más activos financieros y pasivos financieros como un solo monto neto en el estado de situación financiera, cuando los flujos de efectivo futuros representarán una sola partida, por lo cual deberán de presentarse en un monto compensado. En el estado de situación financiera, la entidad deberá cumplir con las condiciones siguientes: tener el derecho legalmente exigible y vigente de compensar el activo financiero y el pasivo financiero en cualquier circunstancia, tener la intención de liquidar el activo financiero y el pasivo financiero sobre una base compensada o de realizar el activo financiero y liquidar el pasivo financiero simultáneamente.
Una compensación inadecuada de un activo financiero contra un pasivo financiero limita a los usuarios en la posibilidad de entender las operaciones ocurridas, así como evaluar flujos de efectivo futuros de la entidad, presentar los activos netos de sus estimaciones, por ejemplo, para obsolescencia de inventarios o para cuentas incobrables en su caso, los ingresos netos de sus descuentos o rebajas no constituyen una compensación en los términos del párrafo anterior. La NIFA 1 trae un apéndice A que no es normativo, que no es obligatorio, pero que nos ayuda a visualizar sobre todo los juicios de importancia relativa. En el numeral A2 dice características de la importancia relativa. Concepto de la importancia relativa: se considera cierta información es de importancia relativa en los estados financieros si puede razonablemente esperarse que por su omisión, distorsión u oscurecimiento influya inadecuadamente las decisiones de los usuarios de los estados financieros de una entidad hacen basado en los mismos. Una entidad debe tomar en consideración cómo es que la información puede razonablemente influenciar a los usuarios de sus estados financieros cuando toman decisiones basadas en los mismos. A la hora de hablar de la extensión de los juicios de importancia relativa, nos vamos a referir que la necesidad de efectuar juicios de importancia relativa se extiende a todo el proceso de preparación de estados financieros. Una entidad efectúa estos juicios al tomar decisiones sobre reconocimiento, evaluación, presentación y revelación, y los requerimientos de las NIF deben de estar aplicados solo si su efecto es de importancia relativa en los estados financieros en su conjunto. Sin embargo, no es adecuado que una entidad haga o deje sin corregir desviaciones de poca importancia relativa de las NIF que originen una presentación particular de su situación financiera, resultados o flujos de efectivo. Las NIF establecen requerimientos que permiten que los estados financieros provean información útil sobre la situación financiera, resultados y flujos de efectivo de una entidad para los usuarios de estados financieros. La entidad podría dejar de aplicar ciertos requerimientos de reconocimiento y evaluación cuando el efecto de ello no sea de importancia relativa. Un ejemplo es el del umbral para capitalizar partidas de propiedad, planta y equipo. Una entidad puede concluir que todas aquellas compras cuyo monto es inferior a dicho umbral no va a distorsionar los estados financieros si se reconocen de inmediato en los resultados de la entidad, en lugar de capitalizarse y depreciarse a lo largo de varios ejercicios. Si una revelación requerida por una NIF no es importante, no es necesario que la entidad la haga, aun cuando la NIF la tenga en una lista de temas a revelar. De forma inversa, una entidad debe de revelar información que considere que los usuarios necesitan para entender el impacto de ciertas transacciones y otros eventos, aun cuando la NIF no lo requiera. Por ejemplo, la NIF de deterioro de instrumentos financieros por cobrar requiere que se revelen los montos de colaterales o garantías que se tienen sobre cuentas por cobrar. Sin embargo, si estos no son importantes, no sería necesario revelarlos. El juicio de importancia relativa debe de evaluarse, y al evaluarse si una información es importante para incluirse en los estados financieros, una entidad aplica su juicio para definir si pueden esperarse que ésta pueda razonablemente influenciar las decisiones que tomen los usuarios con base a los estados financieros. Al aplicar su juicio, la entidad considera tanto sus circunstancias específicas como si la información provista responde a las necesidades de los usuarios de los estados financieros. Dado que las circunstancias de la entidad cambian, los juicios de importancia relativa son reevaluados en cada fecha de informe en atención a dichos cambios. El proceso para hacer juicios de la importancia relativa, vamos a hablar sobre las generalidades del proceso. Puede ser útil seguir un proceso sistemático para hacer juicios de importancia relativa al preparar estados financieros. Un ejemplo es el proceso de 4 pasos que se ilustra más adelante, el cual muestra los factores a considerar cuando la entidad efectúa juicios de importancia relativa y el rol de la importancia relativa juega en la preparación de los estados financieros. El proceso ilustra un posible medio para hacer juicios de importancia relativa que incorpora requerimientos que una entidad aplicaría para cumplir con las NIF. Dado que el juicio está involucrado en evaluar la importancia relativa al preparar los estados financieros, el proceso está diseñado como una guía para ayudar a una entidad a aplicar juicios de forma eficiente y efectiva. Los 4 pasos del proceso de importancia relativa nos indican lo siguiente.
Los pasos identificados como un posible enfoque para evaluar la importancia relativa consisten en: 1. Identificar la información que puede ser importante. 2. Evaluar si la información identificada tiene el potencial de ser importante. 3. Organizar la información en el borrador de estados financieros de tal manera que se comunique en forma clara y concisa a los usuarios. Y 4. Revisar el borrador de los estados financieros para determinar si la información importante ha sido identificada y la importancia relativa ha sido considerada desde una amplia perspectiva y en su conjunto sobre la base de un juego completo de los estados financieros. Otras cuestiones de la importancia relativa que hemos de tomar en cuenta es que la información de periodos anteriores puede ser necesario proveer de cierta información del periodo anterior que sea necesaria para entender mejor los estados financieros del periodo actual, independientemente de si ya fue provista en estados financieros del periodo anterior, pues se requiere para que los usuarios de los estados financieros entiendan mejor los de este año. Errores. Los errores son omisiones o distorsiones de los estados financieros originados por una falla o uso indebido al utilizar información confiable que está disponible o pudo haber sido razonablemente obtenida. Y los errores importantes son aquellos que individualmente o en su conjunto pueden esperarse que hubieran razonablemente influenciado las decisiones que toman los usuarios basados en los estados financieros, y los errores pueden afectar montos informados en los estados financieros o en las notas, así como sus descripciones narrativas en las notas. Una entidad debe de corregir los errores de importancia, así como los poco importantes cuya intención haya sido lograr una presentación particular de su situación financiera, resultados de operación o flujos de efectivo, y así como asegurar el cumplimiento de la NIF. No se requiere corregir los errores no intencionales de poca importancia. Sin embargo, corregir todos los errores disminuye el riesgo de que errores poco importantes puedan acumularse a lo largo de varios periodos y pasar a ser importantes.